Hola y bienvenidos al canal de MasterCode TV. Hoy vamos a hablar de interfaces. Es un tema que está totalmente vinculado con la programación orientada a objetos y además es un tema que no tratamos en el curso de programación orientada a objetos de Python. Más que nada porque este lenguaje de programación, Python, no dispone del mecanismo para trabajar con las interfaces. Pero con Java sí que podemos trabajar con interfaces y además me parece que es un elemento imprescindible dentro de la programación orientada a objetos. A mí personalmente me gusta mucho. Este vídeo tenía pensado hacerlo más adelante. Lo que pasa que a raíz del último vídeo de abstracción y encapsulamiento, que espero que lo vierais, os dejo el enlace que está más o menos por aquí. Al editar el vídeo sobre todo y ver temas que estuvimos hablando, pues sentí la imperiosa necesidad de adelantar este vídeo ahora y además de explicaros de manera teórica qué son las interfaces, vamos a aplicarlo de manera práctica sobre código que hicimos en el vídeo anterior porque lo van a mejorar muchísimo de una manera sencilla, eso sí, pero creo que vais a verle todo el sentido que tiene las interfaces. ¿Estáis listos? Dentro intro. Lo primero de todo es comprender perfectamente qué son las interfaces. Así como las clases son tipos de datos, las interfaces son tipos abstractos de datos. Esto que parece un poco complicado realmente no lo es tanto. Bueno, esto lo digo después. Una interfaz, al fin y al cabo, lo tenéis que ver como una especie de contrato. Entonces, como todo contrato, se ha de cumplir. La interfaz va a definir una serie de métodos y lo que no va a definir cómo es la implementación de esos métodos. La interfaz lo único que establece que se debe de disponer de esos métodos. Después las clases lo que hacen es implementar las interfaces. Esto es, cuando una clase implementa una interfaz, por un lado tiene que cumplir el contrato de la interfaz, es decir, debe de disponer de exactamente los mismos métodos que le está exigiendo la interfaz. Y segundo, lógicamente, tiene que implementarlo. Lo que la interfaz no le manda a la clase cómo tiene que implementarlo. Así, dos clases diferentes o más pueden implementar una misma interfaz, pero hacerlo de una manera diferente. Creo que vamos a pasar a la parte práctica y vamos a hacer ejemplos, vamos a complementar la parte teórica, pero ya con código, porque creo que lo vais a entender mucho mejor. Venga, vamos a ello. Estamos en la clase Sistema Avisos. Si analizamos con detenimiento este método, enviar aviso, tiene dos parámetros. Una cadena de texto que es el aviso, que por cierto, ahora que me estoy dando cuenta, no lo estoy utilizando el aviso. ¡Qué melón! Quiero que nos fijemos en el segundo parámetro, persona. Tenemos una clase sistema avisos que, si os estáis dando cuenta, tiene una dependencia con la clase persona. Este método de enviar aviso solo vale para enviar avisos a una clase que se llama persona. Entonces, si esta clase sistema de avisos, que como hablamos en el vídeo pasado, se supone que se ha abstraído para poder evolucionar como un sistema de envío de avisos a varias plataformas y a varios tipos de destinatario, no solo a personas, sino también ordenadores o máquinas en general, nos obligaría a crear diferentes métodos para enviar avisos a personas, enviar avisos a ordenadores, etcétera, etcétera. Esto la verdad que no tiene mucho sentido. Como hemos dicho, una interfaz es un tipo abstracto de datos y una clase es un tipo de datos. Entonces, podríamos decir de alguna manera que una clase es una concreción de una interfaz. La clase está cumpliendo con el contrato de la interfaz, pero lo está haciendo de una manera concreta.
y que lógicamente no tiene por qué tener nada que ver con otra clase totalmente diferente que también implemente la misma interfaz. Realmente lo que tenemos que hacer en este caso es abstraernos más de lo que lo hemos hecho y no concretar que el envío del aviso es a persona, sino que es a un tipo abstracto de datos que de alguna manera nos tenemos que asegurar de que podemos enviarle, en este caso, un email. Antes de continuar con las interfaces, vamos a arreglar este método porque es que me está haciendo un poco de daño a la vista y prefiero dejarlo ya bien. Como veis, lo único que he hecho ha sido alterarlo un poquito para que incluya el aviso que estamos haciendo, porque es que si no, no tiene ningún sentido, ya que es un aviso de broma que realmente no está enviando ningún email ni nada, pero bueno, por lo menos si lo tiene que simular, pues que lo simule bien, ¿no? Vamos a diseñar una interfaz muy sencilla para, digamos que acoplarla a este ejemplo que tenemos, simplemente con la intención de que vosotros lo entendáis perfectamente y a partir de ahí, pues vosotros, pues si tenéis la idea clara, pues empecéis a desarrollar ya interfaces más complejas. En principio lo que pretendemos es disponer de un tipo abstracto de datos, el cual pueda asegurar al sistema de avisos que va a disponer de mecanismos para poder enviarle avisos a diferentes plataformas o por diferentes medios, digamos. En principio vamos a hacerlo solo con el email porque creo que se va a entender la idea, pero se puede extrapolar. Como va a ser una interfaz que nos va a asegurar esto, que se le van a poder enviar avisos, pues he pensado en llamarle a la interfaz destinatario avisos. Para crear una interfaz es muy sencillo. Nos vamos a la carpeta de src donde están las clases, le damos botón derecho, New, Java Class. Yo aquí ahora le voy a decir que es una interfaz. Voy a marcarlo ya y voy a ponerle el nombre destinatario avisos. IntelliJ nos ha creado la interfaz totalmente vacía. Hemos dicho que nos tenemos que asegurar de que le vamos a poder enviar correos electrónicos. Cuando diseñáis interfaces, sobre todo al principio, cuando se tiene algo menos de experiencia, tenéis que tener muy claro que se hace a un nivel muy abstracto. Recordad que la interfaz no va a implementar funcionalidad, simplemente va a declarar una serie de métodos para que quien implemente la interfaz pues le dé funcionalidad a esos métodos y al final le dé sentido. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de que necesitamos asegurar que vamos a disponer de un correo electrónico. Entonces, esto lo podríamos hacer, por ejemplo, así. Como el correo electrónico vamos a suponer que es un texto, pues lo que se va a obtener va a ser un string, una cadena de texto. Ya lo sé. Me diréis, David, pero ¿qué me estás contando? O sea, acabas de definirte simplemente la firma de un método sin ni siquiera cuerpo, o sea, no hay llaves y mucho menos código dentro de esas llaves, y con eso ya te quedas tan pancho. O sea, así ya te aseguras de que vas a tener un email. Pues de una manera totalmente abstracta, y remarco lo de abstracta, sí, ya me he asegurado. No es responsabilidad de la interfaz que la clase que implemente esa interfaz la implemente bien. La interfaz, lo único que se va a asegurar, porque le va a obligar el sistema, es a que disponga de este método y lo implemente. Si la clase lo implementa mal y en vez de enviarle un email, pues le envía un churro o directamente no le devuelve nada, pues la clase no funcionará bien o el sistema de avisos no podrá enviar un correo, pero no es responsabilidad ni del sistema de avisos ni de la interfaz.
es responsabilidad de la clase que si no ha implementado bien este método, pues el email no se obtenga pues de una manera satisfactoria. El siguiente paso sería decirle, en este caso, a la clase persona que implemente esta interfaz, destinatario aviso. Para hacer esto, al principio, donde está definido el nombre de la clase, ponemos una palabra reservada de Java que es implements. Aquí lo que está diciendo es la clase persona implementa, pues bueno, ahora hay que poner una interfaz. El nombre de la interfaz, en nuestro caso, es destinatario avisos. Ahora empieza un poco la gracia. Al decirle que implementa destinatario avisos, me ha marcado esa línea en rojo. Esto es un síntoma de que hay algo que no va bien. Me voy a poner aquí encima para que veáis. La clase persona debe declarar el método obtener email, que está, digamos, definido o declarado en destinatario avisos. Lo que tengo que hacer, obviamente, es implementar ese método. El entorno de desarrollo, en este caso IntelliJ, como ayuda, digamos, tengo la opción de implementarlo. No va a darle funcionalidad, pero lo que va a hacer es declararlo por mí. Me salen aquí los métodos que tiene que implementar, le doy OK y lo implementa. Lo ha implementado de una manera que sea correcta para que no falle, pero claro, esto no es lo que queremos nosotros. Otra manera de hacerlo hubiera sido pues escribir nosotros este método a mano y ya está. En el momento en que IntelliJ ve que hemos declarado un método que se corresponde totalmente la firma con la declaración de la interfaz, lo da como correcto y ya está. Ahora es responsabilidad de la clase persona, implementar bien este método. Si yo lo dejara así, pues esto sería un churro, porque retornaría un null y entonces pues no podría enviar ningún tipo de aviso. En nuestro caso, ¿qué tiene que devolver? Pues tiene que devolver el email, que es un atributo de la clase persona. Ya está cumpliendo con su cometido, está devolviendo el email. ¿Qué puede haber de diferente con otras clases que implementen este mismo método porque se lo obligue el contrato que ha firmado con destinatario avisos? En el caso de persona, pues estamos viendo que es un atributo suyo, pero podría haber otra clase que implementara esa interfaz que obtuviera un email pues de una base de datos o que se lo pidiera a un usuario. La cuestión es como que de alguna manera destinatario avisos le está diciendo a persona, mira, apáñatelas como quieras, pero tienes que tener un método que se llama obtener email que tiene que devolver una cadena de texto. El sentido que tiene ese método es devolver un email, pero tú mismo. Si tú quieres devolver un churro, pues devuelve un churro. Ahora, quien obtenga ese email, después se te va a quejar porque no va a poder enviar el email. Con lo cual, atenta a las consecuencias y hazlo bien. Por último, para cumplir con el ciclo que estamos definiendo aquí en este ejemplo, deberíamos de irnos a sistema avisos. Como empezamos en la parte práctica de este vídeo, dijimos que en este caso sistema avisos lo habíamos vinculado mucho a persona y esto no era correcto porque nos obligaba pues eso, a tener esa dependencia y a tener que crearnos más métodos para poder enviar avisos a destinatarios diferentes. Entonces, vamos a ver cuál es la gracia de haber creado esta interfaz y demás. Pues mira, lo primero directamente es que vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a sustituir. En vez de tener un parámetro que es de tipo persona, vamos a tener un parámetro que va a ser más abstracto y ese va a ser el tipo que va a recibir. Vamos a llamarle destinatario. Vuelvo a la teoría otra vez. Una interfaz es un tipo abstracto de datos.
es un tipo. Una interfaz, al igual que una clase, está definiendo un tipo. Y como es un tipo, podemos usarlo como tal. Adicionalmente, o como ventaja a las clases, es un tipo abstracto. O sea que no nos estamos atando a un tipo concreto, sino que es un tipo como más abstracto. Esto lo que implica que yo ahora, en vez de poner esto, voy a poner destinatario, punto, y tengo un método que pone obtener email. Sistema avisos se puede asegurar con total tranquilidad que existe ese método, porque lo tiene. El tipo destinatario avisos tiene ese método. Sistema avisos no sabe cómo está implementado. No sabe siquiera que obtener email va a funcionar bien, pero debe de suponerlo. Y si obtener email no funciona bien, no es responsabilidad suya. La responsabilidad del sistema avisos es enviar avisos. El que le faciliten el email es responsabilidad de quien haya implementado destinatario avisos. Nosotros, en nuestro ejemplo, lo vamos a hacer funcionar con la clase persona que está implementando esa interfaz. Pero otro programador podría diseñar la aplicación con otra clase diferente que también implementara destinatario avisos y lo hiciera esa obtención del email de una manera totalmente diferente a como lo hemos hecho nosotros. Tan solo nos queda poner a prueba todo este montaje o esta pequeña adaptación sobre la versión anterior que hemos hecho para ver si funciona bien. Nos iríamos a la clase, que es la clase que tiene el método main, que es el punto de entrada a la aplicación, y vamos a repasar un poquito. Estamos instanciando la clase persona, ya la tenemos. La persona tiene un email porque se lo asignamos. Sistema avisos se ha instanciado con el avisador y el avisador está enviando un aviso. Le hemos puesto un texto y se lo estamos enviando a una persona. Nos estamos dando cuenta de que aquí no ha cambiado absolutamente nada y esto tiene que funcionar perfectamente. Ejecutamos. Estamos viendo el resultado de la ejecución, enviando aviso. Esto es la corrección que hemos hecho del método de sistema avisos, que antes no estaba bien, y ahora sí está enviando. Recuerda que hemos quedado a las 4:30, que es el aviso que el avisador le está mandando. Lo estaría enviando, entre comillas, a una dirección de correo electrónico correcta, porque la clase persona que se comprometió con destinatario avisos para cumplir el contrato e implementar correctamente el método obtener email, pues ha cumplido con su parte y está devolviendo el email correctamente, y entonces toda la maquinaria, todas las clases e interfaces que están trabajando juntas, pues han funcionado bien, han hecho bien todo su trabajo y bueno, pues podemos decir que hemos diseñado una aplicación muy sencilla, pero que funciona bien, que es correcta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente, espero que este vídeo os haya gustado mucho. Yo por lo menos no me he reservado nada. Todo lo que quería explicaros en este vídeo, que como digo surgió al adelantarlo a raíz del vídeo anterior de abstracción y encapsulamiento, todo lo que vi que tenía que deciros para aclarar quizá o ampliar el concepto de abstracción, os lo he dicho, porque realmente el tema de las interfaces están directamente relacionadas con el tema de la abstracción. No en vano, como digo y repito, una interfaz es un tipo abstracto de datos. Digamos que sería el máximo nivel de abstracción a nivel de tipos para trabajar con este paradigma, con el paradigma de la programación orientada a objetos. Espero haberlo planteado bien.
aquí en este vídeo no podía apoyarme en el curso de Python para la parte teórica porque no teníamos el concepto de interfaces, así que pues espero haberlo dejado bastante claro aquí. Sé que lo que es la parte práctica pues no ha sido muy extensa, pero creo sinceramente que ha descrito bastante bien el concepto de interfaz y demás. Espero que lo hayáis entendido perfectamente. Dejadme en los comentarios cualquier duda o sugerencia que haya surgido a raíz de este vídeo y nada, pues estaré encantado de responder. Si os ha gustado este vídeo, porfa, hacedmelo saber con un like bien fuerte. Creo que si le dais súper fuerte, cuenta doble. Suscribíos al canal, que es gratis, y así pues lo apoyáis, si os parece bien, y si no también. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho y hasta pronto.